¡Ojo! Eso antes de esto. ¡Antes de esto! ¡Hace 30 años! Mira, Alexander. Competiciones deportivas o programas de televisión, pero una vez que se mete la política ya ves que hay unas tendencias de un lado y otras del otro y contaminan completamente. Y muchas veces las cuentas de esos bots están en diferentes batallas enfrentándose las mismas granjas de bots. ¿Utilizan los partidos políticos los bots para crear tendencias? Al menos en las tendencias se ven cosas extrañas y son tendencias que están muy delimitadas a un lado de la política o al otro. Mira, cosas extrañas que nos trae Alexander para animar todavía más este debate. Vamos con otro hashtag. Ya veréis, es interesantísimo. Lo hemos visto antes, creo que no la guerra, y ahora vemos menos carne, más vida. Ya sabéis, la absoluta movida. De repente todos los políticos se van a las granjas, hacen campañas con un cabestro aquí. Son cosas asombrosas de este mundo donde si algo pasa, sea cual sea el partido, oye, hay que estar en la ola. La granja. Lo que sea. La granja, el Polo Norte, lo que haga falta para no desagradar y tener contenta a nuestra parroquia. Bien, perfecto, nos parece maravilloso. Pero ¿qué ve ahí nuestro amigo Alexander? Menos carne, más vida. ¿Qué pasaba aquí? Aquí lo que veo es un hashtag que es fallido, que no cumple con lo que tiene que hacer. Lo que se ve es, por un lado, las líneas, o sea, la parte verde o la azul. ¿Sí? Que eso significa que esos tweets vienen de aplicaciones que son oficiales. Por ejemplo, cuando tú te bajas la aplicación de Twitter oficial. En cambio, las rojas no. Las rojas son aplicaciones que son, en muchos casos, de pago, que te permiten hacer algunas cosas que las oficiales no, como por ejemplo programar. Por ejemplo, programar para que sea cada media hora un tuit. Claro. O también y yo doy la barrila cada media hora, que es algo que una persona normal y corriente para que lleguen los hashtags tiene que haber muchas cuentas en muy poco tiempo, ¿verdad? Para que el mensaje se difunda. Para que se tome como tendencia en ese momento. Y cuando Alexander ve esas manchas rojas en ciertos hashtags que influyen en los medios, no olvidemos, los digitales, y si no tienen tiempo de sacar tantas noticias, pero influyen a la vez en los consumidores, en las compañías, en la publicidad. Sabemos de qué estamos hablando. Lo sospechoso sería la presencia de esas zonas que no son verdes, ¿no? Sí, eso es, que dentro de un mismo hashtag haya mucha más presencia de esa roja. Normalmente estamos hablando más o menos de un 1%, y en este caso era un 60%. ¿Cuáles son los casos más flagrantes en los últimos tiempos que se han encontrado, Alexander, de manipulación clarísima? Pues en general los políticos, el de no a la guerra, los políticos. El de no a la guerra que hemos visto, lo que comprobábamos era que había usuarios que estaban con el mismo nombre, con los mismos números de seguidores, o sea, era todo exactamente igual. Entonces, cuando todos los usuarios son iguales y todos escriben de la misma manera, pues es una tendencia que no es real. Había un escándalo con Spotify, porque Spotify, marca mundial, tenían un lío, músicos que se salían, ¿sabes la historieta? Con Joe Rogan. ¿Nos lo puedes contar en un minuto? Joe Rogan, un podcaster famosísimo en Estados Unidos, de hecho os diré más, el día que lo ficha Spotify en exclusiva, suben en bolsa al día siguiente Spotify un 4%. 100 millones de dólares le pagan a una Rogan, barbaridad, ¿no? Sí, es una superestrella. Hay que hacer, Xavi, otro podcast, ¿eh? Hay que marcarse un Joe Rogan, pero sin ser antivacunas. Y bueno, pues eso, él se declaró antivacunas en su podcast, claro, a nivel de influencia, tú imagínate, ¿no? Entonces todo el mundo se le echó encima. Neil Young, el artista... Que es buenísimo el tío, por cierto, ¿eh? Comunicando es muy bueno. A mí me encanta, desde siempre. En esto no estoy de acuerdo, pero... Pues Neil Young, el artista, ha retirado todo su catálogo de canciones de Spotify. ¿Qué hizo al día siguiente Apple Podcast, la Apple Music, la competencia? Hacer un especial Neil Young. Con contenido extra. Fíjate la batalla. Pero fíjate hasta qué repercusiones ha tenido que el Rubius aquí, en una entrevista que hizo con Jordi Wild, también uno de los grandes youtubers, dijo el Rubius, no, es que yo escucho el podcast de este, y ya le dijeron, Rubius antivacunas. Ah, ya por escuchar. Ya por escucharle. O sea, una campaña contra el Rubius. Oye, por cierto, un abrazo. Y lo que se ve es que hay un montón de usuarios escribiendo. Hay medios que se hacen eco de esto, que son muy potentes y también alcanzan muchos usuarios. ¿Y por qué es interesante? Porque ahí está sobreexpuesta otra gráfica que es la caída en bolsa de Spotify mientras se está hablando de la cancelación la de interacción entre economía y mundo digital. Claro. A mayor polémica, caída en bolsa. Los mercados son temerosos. No, es que el mundo virtual ya está interconectado con el mundo real, es decir, no puede existir el mundo real sin el virtual, ni el virtual sin el real. Y es que este es el mejor ejemplo, estamos viendo un ejemplo de lo que es la realidad. La realidad es que todo lo que está pasando en las redes sociales acaba repercutiendo en la bolsa, y de hecho lo hemos visto con una acción de una empresa hoy mismo. Entonces, ¿qué ha pasado hoy mismo? Hoy mismo las acciones de Meta, antigua Facebook, han caído un 26% por unos resultados y por los ataques continuos que han recibido en redes sociales. O sea, que puede haber las agencias de voz ruso, pero en Estados Unidos,
ejerciendo a su manera. De hecho, ya hablamos hace tiempo en este programa acerca de todos los detractores que tenía Facebook y Zuckerberg por su ideología política. Claro. Es que se ha vuelto real hoy una frase muy antigua que estaba en los váteres pintada, que decía: 1 millón de moscas no pueden equivocarse, comamos todos mierda. Eso está ocurriendo hoy. Es decir, el traje este es blanco. Mira, lo que se trata es de crear controversias artificiales que generen confrontación, porque esa confrontación lo que hace es generar viralidad, y esa viralidad hace los trending topics y al final consiguen ese objetivo, una vez más, que puede ser económico, político, de lo que pretendan. Pero claro, hay que tener en cuenta lo mismo, personajes como vosotros, es que tenéis que asumir que hoy en día no eres nadie si no tienes bot y trolls que te acompañan. No generar tú mismo más viralidad. Bloquear ni silenciar, bloquéalos directamente. No, fíjate, yo tengo otra estrategia. Lo primero es no seguir la corriente, es decir, no contestar nunca, porque si no tú lo que haces es alimentar precisamente esa viralidad. Pero a veces se quedan a cuadros, cuando les contestas. A veces se quedan tan descolocados de, coño, me está contestando. No tienen prácticamente seguidores, o no tienen ningún seguidor. Lo que consigues es que tengan seguidores si tú les contestas, porque lo que haces es descubrirles a otros seguidores o a otras cuentas. Eso es la primera norma. Pero hay que hacer malabarismo, entonces. También, coronel, que la gente que te sigue a ti y te apoya vayan en contra, que a mí me ha pasado, que me ha atacado alguien y han ido en masa sin yo decir nada. O sea, y van a por ellos como... Pero Carmen, hoy en día, todo pasa tan sumamente rápido que si tú no contestas, en menos de 24 horas ha desaparecido. A cualquier polémica. Si tú lo alimentas, es cuando eso permanece en el tiempo. Jamás. Y luego ya, si es una cosa ya muy grave, puedes denunciarlo a la propia plataforma, o sea, Twitter, o sea, la que sea, o bien si no ya a las autoridades judiciales. Hay dos elementos. Sería un caso extremo. Estoy muy de acuerdo con el coronel. Yo empecé contestando, pero luego ya dije, esto se ha acabado, hasta aquí, y funciona. De hecho, es bastante más importante que un meeting, porque los meetings duran 1 hora en la que nadie te escucha y en unos 3 minutos de Twitter sí te escuchan, y esta es la realidad. Pero sí que es cierto que hay muchos políticos que le dan demasiada importancia a Twitter. Desde mi humilde opinión, es una red en la que hay que comunicar, en la que nunca, jamás hay que responder a los trolls, jamás, porque al final les alimentas, en eso estoy totalmente de acuerdo, y en la que debes utilizar casi para contar lo que estás haciendo, contar tus buenas intervenciones. Si entras al trapo, estás muerto. Estás muerto porque siempre hay política. En definitiva, como decía nuestro admirado Groucho Marx, la humanidad desde la nada ha alcanzado las más altas cimas de la miseria. Estamos en la miseria. Claro, pero con eso también están consiguiendo que tú te calles. Claro, pero ¿por qué te tienes que callar? Están consiguiendo que no ser más inteligente que ellos. No, inteligente es contestarle con la verdad. Oye, tío, estás mintiendo, estas son las pruebas. Te voy a contestar y si no te lleva a un juicio, ya está. No, Carmen, porque al dile la final verdad a tu jefe y la verdad te hará libre. Estás despedido. Pero Carmen, una cosa es que eso te lo ponga una persona que tiene 300.000 seguidores o 2 millones de seguidores, que obviamente estás obligada a contestar, porque ahí sí que te juegas tu prestigio. Yo, por ejemplo, solamente he contestado en algún caso cuando afecta a la seguridad de España. Entonces, por ahí sí que no paso. A mí que me digan lo que quieran. Pero ha habido batallas que afectaban en las redes a la seguridad de España. Recientemente me ha pasado un caso, que además es una cuenta que son de militares, pero que hizo un comentario chistoso sobre un tema de seguridad nacional e inmediatamente reaccioné, ¿no? Pero si no, estos que tienen 0 seguidores, 20 seguidores, no merece la pena. No, pero hay gente que tiene más seguidores también, ¿no? que sí que te atacan. Sí. Gente con 50.000, con 60.000. Eso es diferente, no les vas a contestar. Bueno, aparte de la crítica... De esta campaña, quizá el principal, es que de las redes sociales pase a los medios de comunicación tradicionales. Claro. Termine siendo publicado, por ejemplo, en un periódico de gran tirada nacional. Pero bueno, que muchos lo hacen siendo conscientes, ¿no? Claro, que es un objetivo que se está buscando. Es decir, que ya no solamente sea de una vida muy corta en las redes sociales, sino que se traslade. Porque eso inmediatamente que queda ahí, eso ya que va a quedar para siempre en el ciberespacio. ¿Puedo contar una anécdota que me pasó contigo, coronel? Que me pasó contigo. Sí. ¿La puedo contar? Pones cara de que no sé si puedo... ¿Sabes qué voy a contar? Bueno, fue muy interesante, de verdad. Yo me lo intento tomar todo con mucha deportividad. Yo muchas veces tengo que decir que hago inmersiones como si fuera un Alexander, tengo que confesarlo, sociológicas, para saber por qué hace la gente algunas cosas, porque como investigador de todo tengo que saberlo. Pero hay una cosa que es maravillosa. Un día sacan un reportaje sobre el coronel Baños. Era un reportaje, primero, tan inculto, tan soez, tan absurdo, y como pasa muchas veces, que el que no tiene ni idea está intentando juzgar al coronel Baños. Y me llega el reportaje y le digo al coronel Baños: coronel, ¿has visto esto? La respuesta del coronel fue:
ni una sola palabra, Iker. Y le dije, coronel, voy a ver si tu resultado tiene efecto. Al día siguiente nadie había... Ese recorrido Alexander no había salido. ¿Qué hubiera pasado, Alexander, si el coronel Baños en su cuenta de Twitter retuitea o responde a ese periódico? Si me permites, no solamente eso, sino que el propio periodista se sintió tremendamente frustrado porque no había tenido ninguna difusión. Porque era un reportaje para cargarse a Baños, entre comillas. Absolutamente, digamos, direccionado. ¿Qué pasaría? Pues, seguramente si hubiera entrado... hubiera provocado el efecto contrario a la contestación que querría dar. Yo creo que es importante separarse un poco e intentar ver realmente lo que está sucediendo y lo que puede pasar si tú actúas o no. Entonces, si tú ves que es una persona que vale, que puede ser influente, ¿no? Pero no entras al trapo, pues igual eso se diluye y como vemos los hashtags se diluyen en un día como mucho. A mí hay algo que me hace mucha gracia, que es esa frase de arden las redes, sí. Que luego a lo mejor entras, ¿no, Alexander? Y dice, eran 600 cuentas, divide la población española en 600, entre 600. Arden las redes, pero nos lo creemos, lo replican los titulares de los portales. Bueno, es lo que es un poco lo que decía aquí el maestro, el doctor, es que... Sobre lo que estaba pasando, han pasado yo creo que 3 o 4 años. ¿Se ha incrementado el nivel de odio, agresividad, conflicto o no? Sí. Sí. Sí, en general. La situación ahora ha subido de intensidad. Sí, está cada vez más polarizada la sociedad y eso se traslada a Twitter. Campo de batalla. Campo de batalla. Se ha amplificado. Lo analizaremos.